En la política mexicana está el debate, parece que cada vez está más intenso, entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, o los que quedan en el PAN con Ricardo y los que están en el PRI con José Antonio Meade, para ver quién llega al segundo lugar. Y el que quede en segundo lugar parece ser que van a enfrentar a Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que está en el primer lugar de las preferencias de acuerdo a las encuestas. Y solamente en este escenario tiene posibilidades de ganar. No es que vaya a ganar, la política es incierta, pero si se juntan, el segundo con el tercer lugar tiene posibilidades de ganarle. Si no se juntan, entonces pues, va a ganar el que tiene el mayor número de preferencias electorales, de acuerdo a las encuestas, que es Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están en esas negociaciones. Y parece ser que algunos grupos empresariales se están inclinando por Ricardo Anaya y dejarían, por supuesto, a José Antonio Meade a un lado para que se junten y puedan darle la batalla a Andrés Manuel López Obrador. No hay otro escenario en estos momentos que pueda verse para ganarle a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a las encuestas. Esa es una percepción. La otra escenario es la pelea de estructuras de cada partido frente a lo que se percibe en la sociedad. Sí, mucha gente habla de López Obrador, pero acuérdense que en un proceso electoral lo que cuentan son la cantidad de votos, los que están en las urnas, no lo que se diga. Y ahí es donde empieza a funcionar la estructura, porque no solamente la estructura va a votar, sino que llevan a votar. Y en cambio, la otra percepción de que la gente está de acuerdo con un candidato, tiene que refrendarlo el 1 de julio. Y hay acontecimientos que a veces se presentan y desvían la atención. Por ejemplo, uno de estos podría ser que México pase al 5º partido. Y ahí va a estar la euforia de la gente pensando en el fútbol. Y es, por supuesto, un distractor. Pero primero habría que ver qué pase, ¿no? Y si no, pues vamos a ver qué se les ocurre a la gente que está en el poder para tratar de desviar la atención para el 1 de julio. ¿Qué está pasando con los empresarios? Ha habido acercamientos, no ha llegado a acuerdos, y lo que leí hoy, de acuerdo a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que dice palabras más, palabras menos, están en su derecho de tener una posición política, y entonces cuando yo gane, después del 1 de julio, allí volveremos a platicar, porque lo que yo quiero es amor y paz. Más o menos fue lo que dijo López Obrador. ¿Esto qué quiere decir? Que ya están las posiciones políticas, los empresarios con su decisión de no apoyar a López Obrador, y López Obrador, cuando gane, pues, entonces va a tener toda la fuerza legítima, legal, para negociar con los empresarios. Uno, porque ya es presidente; otro, porque tiene fuerza política. Y entonces ahí veríamos a qué acuerdos llegan. Si cumple López Obrador con su palabra de va a haber riqueza para todos, o los excluye, pero eso lo tendremos que ver hasta que gane López Obrador. Y este fin de semana ya se presenta el tercer debate, y este tercer debate, como lo vimos la vez pasada, acuérdense que antes del segundo debate, renunció Margarita Zavala. Tal vez se presente algo similar en estos días. Por eso hay que estar atentos a ver si uno de los dos candidatos del tercer o segundo lugar llega con la posición de declinar. Aquí sería una declinación. No irían en coalición, legalmente ya no pueden ir en coalición, pero sería una alianza que le llaman de facto. Simplemente invitan a todos los simpatizantes y militantes de cada partido a votar por otra opción. Y en estos escenarios también la gente
se siente lastimada porque cree que han hecho trabajo político por un candidato y si se enteran de ese tipo de negociaciones puede haber o existe la posibilidad de que muchos de ellos se vayan con el candidato que está en primer lugar. Por eso no es fácil una negociación, un acuerdo de esta naturaleza. Y entonces fortalecerían a Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, habría que ver qué es lo que pasa, si se da o no se da esta alianza de facto entre el tercero y segundo lugar. El otro tema es el de Rosario Robles. En estos días se empezó a hablar mucho de Rosario Robles por presuntos desvíos de recursos. Y ella dice ahora, si a mí me demuestran que cometí fraude o desvío de recursos, renuncio. Y ahí está la apuesta de Rosario Robles. Y como muchos políticos también están en esa situación. Si le comprueban, pues evidentemente tendrían que ir a la cárcel. Y entonces es la posición de Rosario Robles. Si a ella le demuestra que tuvo problemas económicos para comprobar o si hubo desvíos, se va. Y bueno, ahí está la posición de Rosario Robles. Y aquí en Guerrero, mira, a mí el asunto del Zócalo, que es el que quería abordar también, que lo quiere prestar o no lo quiere prestar. Mira, legalmente tenía que hacerlo, tiene que hacerlo. A mí me parece que es más bien una especie de llamar la atención, ¿no?, de los del grupo de Morena. Cuando, en lo personal, hace muchos años hacíamos trabajo político en los zócalos de cada una de las ciudades, lo único que hacíamos era pedir permiso. Si nada más le avisabas, si le avisabas a la autoridad, vamos a hacer una actividad política este domingo, y le ponías la hora. Y era todo lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, de acuerdo al artículo 6º y 7º constitucional, tienes el derecho de expresar tus ideas y de manifestarlas abiertamente. Entonces nada más notifica lo que vas a hacer. Y me parece que es una especie de este asunto de que si lo iba a prestar, no lo iba a prestar la plaza pública, pues se hubiera despertado más encono entre la gente en contra de la autoridad, por un lado que todo el mundo identifica que es priista, y por el otro lado lo que haces es llamar la atención. Acuérdense que aquí yo no lo digo, está la consignación en los periódicos, la cantidad de gente que ha asistido aquí en Guerrero con López Obrador. Entonces tratan de hacer este tipo de espectáculo para que la gente esté atenta y vaya con mayor número aquí a la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que va a venir en estos días, parece que el domingo.